Continuamos en Málaga TV, vamos ahora con nuestro último espacio de la tarde, servicio público, y contamos con nuestro amigo, el doctor pediatra Manuel Vaca Cots, jefe de pediatría de Quirón y Grupo Uncibay. Bueno, doctor Manuel Vaca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Hoy vamos a hablar de bronquiolitis, una enfermedad que afecta sobre todo a niños en muy temprana edad. Y luego también hablaremos del calendario de vacunación en los más pequeños. Pero comenzando por la bronquiolitis, ¿en qué consiste esta enfermedad y a qué tipo de edades o franja de edades afecta, ¿no? Bueno, la bronquiolitis es un tipo especial de bronquitis provocado por una epidemia de un virus concreto que se llama virus respiratorio sincitial y que origina un cuadro de tos y de dificultad respiratoria precisamente en los niños más pequeños y que es especialmente grave en niños de menos de un año de edad. En menos de un año de edad puede ser muy grave. Muy grave. Muy grave. ¿Cuáles serían esos síntomas que tienen que despertar la voz de alarma, ¿no? Efectivamente, puede haber multitud de síntomas que den la voz de alarma. Desde luego, el más importante de todo es la dificultad respiratoria, que en los más pequeñitos se puede manifestar no solo como un bamboleo del pecho y del abdomen y los orificios nasales que se abren para intentar coger aire, sino que incluso esa dificultad respiratoria les imposibilita de comer, con lo cual son niños que dejan de comer acompañados de esa serie de síntomas que corresponden a la dificultad respiratoria. Tiene además toda una serie de acompañantes, como es la tos, que es una tos muy importante, con frecuencia suelen tener fiebre, pero no siempre, y abundante producción de moco por la nariz. Entiendo que es una enfermedad, una patología que si se coge a tiempo, como se suele decir popularmente, no tenemos por qué preocuparnos en exceso, pero que evidentemente hay que acudir al pediatra y hay que hacer un seguimiento, ¿no?, de cada caso. Tiene una doble vertiente negativa, por eso ha sido tan importante la vacuna, porque por un lado es un virus, igual que el sarampión o el COVID o el SIDA, y eso significa que no tienen un tratamiento específico, no tienen un antibiótico o algo que lo hace desaparecer, sino que el tratamiento es mediante aerosoles de diversos tipos para aliviar su cuadro. Para abrir las vías, ¿no? Para abrir las vías y aliviar su cuadro respiratorio. Y por otro lado es que tiene mucha facilidad para desencadenar un cuadro por el cual el niño ya cada vez que se acatarre, en años posteriores, con 2 años, con 4, con 6, se acatarrará en forma de bronquitis, que son todos esos niños que vemos por ahí con aerosoles. O sea que es una enfermedad que incluso puede condicionar la vida, el resto de la vida de una persona. Sin duda, lo condiciona claramente, está perfectamente establecido y se sabe que es así, por eso estamos tan contentos los pediatras con que se haya podido dar prevención a esta infección tan importante. ¿Esa vacuna es obligatoria ya? Sí, pertenece al calendario habitual de vacunaciones, la administran en los hospitales que pertenecen a la República al nacimiento, y los que no pertenecen a la República tienen que ir a su centro de salud a ponérselo. Manuel, ¿la vacuna es una vacuna relativamente reciente? ¿Cuánto tiempo llevará en vigor? Sí, esa es una vacuna que precisamente nuestro grupo en el Hospital Quirón y en Uncibay empezó a trabajar con ella en el año 2015 porque fuimos uno de los pocos centros europeos que la pudo probar y estuvimos durante 5 años utilizándola. Y ahora esta será ya el tercer año en que podremos poner a disposición de todos los niños esta vacuna y aunque es un recorrido corto, el impacto en la enfermedad ha sido tremendo. Entiendo que si se produce la enfermedad se produce con unos síntomas mucho más leves, ¿no? ¿O directamente no se contrae? Efectivamente, es verdad que algún niño puede terminar por contraerla, pero es muy excepcional que lo contraiga. De tal manera que, por ejemplo, la protección se cifra alrededor del 95%. Muy alta, ¿eh? Muy alta. Y el número de casos de hospitalización por bronquiolitis, que estábamos acostumbrados muchísimo, está por debajo de 100 claramente en Andalucía y concretamente en Málaga, porque no tenemos lo que teníamos antes. Con lo cual, lo habitual es que no se produzca absolutamente nada y muy excepcionalmente o un cuadro leve o excepcionalmente un cuadro mucho más severo. Entiendo que se conoce, ¿no?, el por qué este virus ataca especialmente a niños a tan temprana edad, ¿no? Bueno, como siempre pasa en medicina, ahí se está abriendo una caja tremenda. Nosotros siempre
nos había preocupado el niño pequeño, igual que ocurre con otras enfermedades, con la tosferina, Sí. que de alguna manera es prima hermana, y que también eran los niños más pequeñitos, y por eso hubo que empezar a vacunar a las embarazadas para que fueran los niños más pequeños los que nos infectaran. Con este tipo de virus también ocurre algo muy similar, pero ahora que prácticamente, sobre todo países como España, han conseguido controlar esta infección, nos estamos llevando la sorpresa que no dábamos tanta importancia a niños más mayores, de 2 años, de 3 años, de 4 años, que también lo padecen y que también tienen un problema muy importante. Así que se inició la prueba de esta vacuna hace unos años y ahora estamos ya con la prueba de la vacuna para niños más mayores. Se está entonces suministrando a niños mayores de 2 años la vacuna de la bronquiolitis. Eso está solo en prueba. En prueba. Eso está en un ensayo clínico que se llama, que solamente son niños muy seleccionados que se la administra. Mientras que los menores de 1 año, todos se administran, incluso los de más riesgo, incluso hasta los 2 años. Prematuros pequeñitos, niños con problemas cardíacos, esos niños tienen una especial protección hasta los 2 años. ¿Podemos decir que gracias a esta vacuna está casi erradicada esta enfermedad provocada por este virus, que ya no vamos a tener casos de niños que contraen bronquiolitis y que eso condiciona el resto de su vida a que cada vez que se acatarren pues sufran especialmente unos catarros más propios de una bronquiolitis que de un catarro común? Sin duda. Me parece que es un titular estupendo el que has dicho, que prácticamente hemos conseguido erradicar la bronquiolitis con esta inmunización, que no es exactamente una vacuna, o que es como una vacuna mucho más moderna, Sí. porque tiene muchas ventajas. La vacuna tú tienes que pincharte varias dosis hasta que hace efecto, mientras que esto, desde el momento que lo administra, porque el niño no tiene que fabricar esas defensas, es plenamente efectiva. En estos momentos en los que hay tanto negacionismo, con muchos asuntos en nuestra sociedad actual y especialmente con el tema de las vacunas, pues ha habido ahí como una corriente y sigue habiendo una corriente muy contraria al tema de la vacunación, yo creo que hay que insistir en que las vacunas surgen y precisamente son fruto de la investigación de muchas personas que dedican mucho tiempo, su profesión a ello, para tener una sociedad con una salud más mejor, ¿no? Para erradicar enfermedades, para prevenir enfermedades que luego pueden condicionar la vida del individuo. Por tanto, yo creo que hay que insistir, que no hay que tener miedo a las vacunas y que incluso me consta, y corrígeme si me equivoco, doctor, que hay vacunas que a lo mejor pueden producir cierto rechazo en algunas personas por alguna intolerancia, pero que esto está estudiado y que hay también alternativas, ¿no? Que hay vacunas que a lo mejor no se le puede aplicar a una persona pues porque es a lo mejor, no sé, alérgico al huevo, pero hay vacunas que también sirven para lo mismo y que pues se han investigado, se han estudiado y se utilizan otros elementos que no tienen nada que ver con el huevo. Claro, esto te podría dar infinidad de datos. Sí. Te voy a dar algunos. Por ejemplo, algo que yo creo que es muy conocido. Tras la potabilización del agua, las vacunas es el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, que más vidas ha conseguido preservar en la historia de la humanidad. Fíjate, como para negar su eficacia. Como para negar su eficacia. En segundo lugar, es muy desconocido cómo se trabaja para poner en marcha una vacuna. Los controles que tiene en todos los países. En Europa hay un organismo que se encarga específicamente de eso, de tal manera que cuando nosotros trabajamos con el de la bronquiolitis, hasta que eso se puso en el mercado, pasaron muchos años, muchas pruebas, mucha investigación antes, de tal manera de que se sabía que la seguridad era tremenda. Y de hecho hay muchos ensayos que se paran precisamente porque hay muchas veces a tipos muy pequeños de dudas. Patologías muy leves a muy largo plazo, pero nunca jamás se da paso si hay la más mínima duda. Y en tercer lugar, que desgraciadamente deberíamos de democratizar las vacunas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la suerte de estar en un país occidental. Totalmente. Que si incluso tú no te vacunas, como todos los niños a tu alrededor están vacunados, a ti no te va a llegar. Ahora, si vas a una sociedad de un país que económicamente esté comprometido, resulta que el sarampión supone una cantidad de fallecimientos y de enfermedad en niños de países que están comprometidos económicamente tremendos. Entonces, nosotros tenemos esa suerte, pero lo que deberíamos de pelear es porque todos los niños tuvieran ese mismo nivel de protección. Me encanta la lectura que estás haciendo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces no sabemos valorar dónde hemos nacido, lo que tenemos a nuestro alcance y quizá pues sea muy irresponsable, ¿no? Oye, el que opina así, pues todo
en fin, vamos a decir todo nuestro respeto, pero no podemos compartirlo, porque es que realmente es un poco irresponsable teniendo alcance a ese tipo de tratamiento preventivo, a esas vacunas, que por el mero hecho de que nos dejemos llevar por se dice, leído en internet, que desechemos eso que nos ofrece, en este caso, la sanidad pública o la sanidad privada, en el caso de que tengamos un seguro privado. Vamos a hablar Yo incluso pondría un último argumento. A ver. Son niños muy pequeñitos que no tienen la capacidad de decidir, con lo cual nadie tiene el derecho de privar. Efectivamente, de privarlos de un beneficio ampliamente reconocido y que ellos no tienen la capacidad de decidir y que encima, como hablábamos antes, igual le va a quedar un cuadro problemático de bronquitis durante toda su vida. Secuelas toda su vida. Lo que hablaba yo de lo del tema de las alergias, sí sé que hay algunas vacunas que a lo mejor producen cierta intolerancia a algunas personas que son alérgicos a determinados componentes, pero entiendo que esto hay alternativas, ¿no? Sin duda. O sea, ese tipo de alergias hoy día son excepcionales porque se evita la fabricación con el huevo, con lo cual... Esto ya está en desecho. Eso es muy raro ya. Antes se hacía. Sí, sin duda. Yo lo he vivido muchos años, pero ya no. En todo se va avanzando y ya prácticamente eso es un problema casi pasado, igual que se han utilizado otros componentes que están totalmente desechados porque precisamente todo este mundo que actualmente está creciendo de la tecnología, de la inteligencia artificial, está ayudando muchísimo y de tal manera que los diseños que se hacen hoy, que antes se necesitaban años y años, en un rato se consigue y el abanico de posibilidades que dan para que sea seguro 100% es enorme. Con lo cual estamos entrando en un mundo, que sería muy largo de hablar, pero que otro día si quieres podemos comentar, de cómo se está consiguiendo hacer diseños que son enormemente rápidos y enormemente preventivos, porque desgraciadamente igual que tuvimos la pandemia por COVID, se sabe que algún día nos va a llegar otra pandemia, o sea, posiblemente no sea de COVID, sea de otro virus, pero vamos a tener que estar preparados para en poco tiempo ser capaces de prevenir este problema frente a toda la población. Como médico, como facultativo, Manuel, ¿tú crees que si efectivamente en un futuro, esperemos que más tarde que inmediato, llegue una pandemia, la sociedad sabrá reaccionar todavía más rápido, hallando una vacuna que erradique o palíe los efectos de esa pandemia a raíz de lo que vivimos en el COVID? Yo creo sinceramente que se ha aprendido muchísimo con la pandemia del COVID. Y que eso servirá para si viene otra pandemia. Muchísimo. Todos los organismos internacionales están muy centrados en medir perfectamente cuándo nos puede llegar una pandemia. Hay un montón de observatorios a nivel mundial destinados a esto para que haya una voz muy rápida que nos avise de puede estar iniciándose algún problema de una enfermedad que hasta ahora no le dábamos importancia, y en segundo lugar los circuitos para poner en marcha las medidas necesarias también se han desarrollado mucho. Yo creo que sería de otra manera, aunque hay que tenerle muchísimo respeto a este tipo de infecciones. Hablando del tema de lo afortunado que somos en nuestro país, ¿no?, teniendo acceso a esos tratamientos preventivos, a esas vacunas, yo creo que la inmensa mayoría, ¿no?, de los españoles estamos vacunados del COVID, ¿no? Pues a lo mejor con una vacuna, 2, hay quien 3 y hasta 4, ¿no?, tengo entendido. Este verano a mí me consta que ha habido ahí una incidencia del COVID, vamos a decir, relativamente notable, ¿no?, que hay gente que ha dicho, no, lo que tengo es un COVID, me he hecho un test COVID. Sin embargo, a pesar de que cuando se pasa es más que un catarro común, porque te da con mucha fuerza, fiebre, malestar y fuerte, más que un catarro común, pero seguramente gracias a esas vacunas la incidencia del COVID no ha ido a más, ¿no? Y hoy en día, pues si lo pasamos de una manera mucho más leve, ¿no? Sin duda. El COVID, esto era algo que se conocía, los epidemiólogos, que son los que se dedican al estudio de esto, se sabía que iba a haber una gran pandemia y que luego no iba a ser una desaparición total. Ya se quedaba de por vida. Sino que iban a haber como pequeñas oleadas bastante leves que seguirían apareciendo, pero además con una característica, y es que el virus va cambiando, de tal manera que no es exactamente el mismo virus de COVID el que tenemos ahora que el que teníamos hace un año. Con lo cual, como son oleadas bastante leves y además se van modernizando esas vacunas y actualizando a lo que necesitamos, sabes que actualmente solo se vacunan poblaciones de riesgo, situaciones especiales que necesitan una especial protección, pero no parece que haga falta en la población. Si algún día
Dios no lo quiera, volviera una pandemia, habría que volver a vacunar y especialmente a los niños sería importante vacunarlos. Pero ahora simplemente estamos como con pequeños recuerdos de lo que pasó, que el virus no quiere terminar de desaparecer, pero que no tiene ningún peso actual. Bueno, hablemos ahora del calendario de vacunación para los menores, ¿no? Que además es la especialidad de nuestro colaborador. Primeras vacunas que son esenciales, importantes, que son obligatorias y que luego hasta qué edad pues, un niño o una niña se tiene que ir vacunando. Bueno, ya sabes que ahora nos gusta hablar del calendario de vacunaciones para toda la vida. Vale. Con lo cual, desde luego, la pediatría siempre fue el germen de las vacunas y las sigue siendo. En nuestro actual calendario vacunal hay 14 grandes enfermedades infecciosas que prácticamente han desaparecido gracias a las vacunas y que las tenemos que seguir, desde luego, utilizando porque si no volverían a aparecer, y encima en los últimos años han dado, sobre todo en España, un paso enorme para intentar tener ese calendario lo más completo posible, de tal manera que nuestro calendario es muy completo. Un inciso solo, claro, yo he dicho obligatorias, no sé si es correcto o no, no son obligatorias. No es un término correcto. No es un término correcto. Es lo que aconsejan nuestras autoridades sanitarias que una persona debe hacer, sobre todo en este caso, como te estaba diciendo, que el beneficiario no puede decidir, sino que tiene que ser una tercera persona, pues las autoridades sanitarias le dicen, yo te pido que hagas esto. Luego ya cada uno... Ya tú puedes hacer, en Europa hay países como Estados Unidos que sí hay cierta obligatoriedad, no puede entrar el niño al colegio si no está perfectamente vacunado, pero en Europa no, en Europa se considera que es una libre decisión de los padres. De los padres. Pues vamos a comenzar por esas vacunas que son esenciales, a ver. Pues mira, realmente el primer año el niño lo que nota es que deja todas las defensas que había recibido de su madre durante el embarazo, las va perdiendo. Con lo cual, ese primer año es un año de reconstruir la biblioteca de defensas contra las infecciones, de tal manera que el niño lo recibe casi todo, ¿no? Recibe esa típica hexavalente, que se enfrenta a 6 grandes enfermedades, recibe la del meningococo B, que ha sido la causa de todos nuestros problemas de meningitis, de sepsis y tal, recibe la que se llama tetameningocócicas, que es contra otro grupo también importante de meningococo, recibe por supuesto la de la tosferina, la del neumococo, recibe toda una serie de vacunas muy importantes y ahí se forma lo que dicen los que trabajan los materiales, como imprimar, dejar una imprimación que te va a servir de protección para toda tu vida. Porque una vez que eso se ha cargado, se queda como parado, pero en cuanto entra en contacto con la infección, se activa completamente y es capaz de defendernos, ¿no? A partir de ahí vienen unos años de recuerdos, es las típicas vacunas de la varicela o de la triple vírica, el niño de 2 años, de 3 años, el niño de 6 años con recuerdo de tosferina, y luego otro gran capítulo que tenemos ahora, los adolescentes. Gran capítulo porque en primer lugar el adolescente no se cuida demasiado a sí mismo, un niño pequeñito, sus padres lo llevan al pediatra, pero el adolescente es bastante más complicado, y en segundo lugar porque muchas de las enfermedades infecciosas, el adolescente es como su fuente de reanimación, es capaz de crecer como un parásito, como saprófito en el propio adolescente y reactivarse. Entonces ahí es muy importante pues volver a recibir vacunas frente a las meningitis, por supuesto a la tosferina, a todo este tipo de infecciones. Hay que volver a darle como otra mano de pintura para que eso se quede perfectamente fijado. A partir de ahí hay una serie de años que son los adultos, que al revés han disminuido, antes se ponía mucha vacuna de tétano y tal, eso se maneja hoy día con unos calendarios precisamente para lo que tú decías, evitar las alergias, las intolerancias, los problemas, y se llega a esas edades de 50, 60 años en que empieza otra vez una carga importante, porque esas defensas es como si se empezaran a perder, y entonces se vacuna frente a neumonía, frente al herpes zóster, y vamos consiguiendo otra vez reactivar todo aquello que había quedado parado. Y un grupo muy especial que a nosotros nos importa mucho, que son las embarazadas. Las embarazadas que hoy día pues se le vacuna, por supuesto, como comentábamos antes, frente a la tosferina, y es muy importante, se le vacuna frente a la gripe, en determinados casos también frente al COVID, en fin, todo este tipo de vacunas que son muy importantes de recibir para la madre y que es un tesoro enorme para el niño, porque esas primeras semanas, meses, el niño no es capaz de producir esas defensas. Oye, qué interesante y además qué bien lo explica, ¿verdad? Nuestro colaborador, el doctor, el pediatra Manuel Vaca Cots.
Para los padres primerizos todo esto es un mundo, pero entiendo que eso el pediatra se lo explica muy bien, porque claro, el primerizo al final sabe que tiene que vacunar a su hijo, pero se puede perder y todo eso me imagino que va muy bien, que hay unos protocolos y que van avisando a los padres, oye, en esta época tienes que suministrar solicitar esta vacuna, en esta otra época le toca esta otra vacuna, que eso está muy bien organizado, ¿no? Sin duda. Imagínate hasta qué punto está organizado que, por ejemplo, nosotros en la maternidad en el Hospital Quirón, cuando damos de alta a una madre, que el niño tiene muchas veces 36 horas, 48 a lo sumo, ya ahí le mandamos 3-4 ideas que le decimos, no se te olvide que la vacuna tal, la vacuna, la prevención, las medidas complementarias a la vacuna, que también son importantes, la transmisión aérea, el lavado de manos, el tabaco, en fin, todo eso se le recuerda a la madre, y luego en cada consulta tenemos además por decirlo de alguna manera, una acople, una posibilidad de inteligencia artificial que va revisando todas las vacunas que tiene el niño para que el pediatra nunca se le olvide recordarle a la familia qué vacuna es la que tiene. Para nosotros es un eje fundamental de la atención del niño porque, como tú bien dices, los padres no tienen generalmente un libro de instrucciones que les recuerde, y además que es muy difícil porque cada autonomía es distinta. Entonces hay que ir recordándoselo, y para nosotros una labor que los pediatras siempre las vacunas nos han parecido un elemento fundamental de la prevención del niño. Manuel, además ahora hemos empezado con el tema de la vacunación de la gripe, ¿no? En la población pues especialmente sensible, en menores, a partir de qué edad se recomienda esa vacunación, y luego también en personas mayores o colectivos que tienen a lo mejor trato con pacientes delicados, con pacientes con enfermedades tipo oncología y todo esto, ¿no? Sí, nosotros empezamos a vacunar de la gripe a partir de los 6 meses de edad, y lo hacemos hasta los 5 años. De 6 meses a 5 años. A 5 años. Y además, cuando lo recomendamos, le decimos a la familia, debes de vacunar al niño y debe de vacunarse la familia, porque es la manera que decíamos antes de evitar que el virus le llegue al niño, con lo cual eso es enormemente importante. Los pediatras, además, también reivindicamos que se vacunen los niños mayores, no solo los pequeñitos. Ha sido un paso enorme, porque antes no se vacunaba casi ninguno, con lo cual ha sido un paso enorme, pero ahí estamos pidiendo que se vacunen todos los niños. En lo público ahora mismo está cubierto hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Y luego personas mayores. Y ya luego las personas mayores, efectivamente. Y determinados profesionales, ¿no? Bueno, los que tienen trato con niños pequeños, ¿no? Correcto. Todo lo que es el sector sanitario y todo lo que es el sector de educación tiene que estar vacunado. Perfecto. Eso. Aquí, al igual que lo que comentábamos antes, no somos demasiado drásticos, pero hay países que, por ejemplo, el sanitario que está vacunado se tiene que identificar para que la familia sepa que está vacunado. Vale. El que no se le puede obligar, pero la familia sabe que no. En Europa en general no somos con eso tan drásticos. Pues Manuel Vaca Cots, nuestro colaborador, nuestro doctor pediatra de confianza, jefe de pediatría de Quirón y del grupo Oncibay. Muchas gracias por venir al programa y nos vemos pues muy prontito aquí en Muy bien, yo voy a Málaga. aprovechar para recordar que la vacuna de bronquiolitis empezó el 22 de septiembre, con lo cual ya todos los padres que les vayan naciendo niños y los que le hayan nacido en los últimos meses también, y la gripe a partir del 6 de octubre, con lo cual ya está a disposición de todo el mundo. Que solo tienen que solicitarla. Solo la tienen que solicitar en el centro de salud o en la asistencia sanitaria que ellos tengan y lo tengan contratada. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para todos los que disfrutáis de nuestra televisión en streaming, nuestra plataforma Zapi Televisión. Hoy recomendamos de Canal de Casa el programa De Ruina a Palacio. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana viernes tendréis una nueva edición de Málaga TV, en este caso con los mejores momentos de la semana, del magazine de esta semana de Málaga TV. Gracias por acompañarnos, buen puente y ya volvemos en directo el próximo martes a las 6 de la tarde en directo. Gracias. Parece que ya no tienen vida. Una absoluta ruina. Eso era justamente lo atractivo del asunto. Pero solo están esperando a que alguien las haga renacer. Se puede recuperar una casa si se hace con cariño. Encontrando su latido. Conectando pasado y futuro. Son las vigas originales de la casa, tienen más de 150 años. En un auténtico milagro arquitectónico. De Ruina a Palacio. Nuevo episodio los sábados en Canal de Casa. La tele que te inspira.